Segunda parte del programa dedicado a Teresa Méndez Feit. Normalmente hacemos un solo capítulo, pero esto ameritaba porque Teresa vive afuera y no vamos a tener muchas oportunidades de sentarnos así tan tranquilos a hablar. Ayer hablamos mucho de su trabajo fabuloso en el ámbito literario, pero también quiero referirme a esa historia tan personal de ella, que sin embargo cruza la historia nacional, porque todos los que tenemos más de 50 años en Paraguay sabemos quién fue Méndez Fleitas, lo que significó para la dictadura Méndez Fleitas, hasta tal punto que tuvo que morir en exilio en 1985, don Epifanio. Pero también está una heroína un poco más silenciosa como doña Fredes Vinda, su compañera, y Teresa, Epifanio, Bernardino, Prudencio, Maricruz y José. Yo tengo 6 hijos y sin ser exiliado me cuesta mucho sostener una familia. No quiero ni imaginarme en otro campo. Bueno, Teresa, de vuelta acá. Si no te molesta, quiero hablar un poco de esto. No, contentísima. Porque Epifanio tiene un lugar en la historia. ¿Quién era Epifanio Méndez Fleitas? Mirá que Stroessner lo colocaba casi a la par que un Fidel Castro, que un Che Guevara, era peor que los comunistas porque le había traicionado a su partido colorado. ¿Quién era Epifanio? Bueno, Epifanio no era nada de eso. Él era el que rescatamos su familia en todo lo que escribimos, hacemos y tratamos de proyectar. Él es, digamos, la inspiración, junto con mamá, porque mamá, doña Fredes, desde el ámbito del estar juntos. Claro. Mi padre, a pesar de que estábamos juntos, ya en el exilio mucho más juntos que dentro de Paraguay, porque aquí él muy actuando en política, claro, estaba más ocupado y en la casa se lo veía, bueno, a la hora del almuerzo, a la hora del cenar, los fines de semana, pero en Montevideo y en el exilio, el tiempo que yo viví con ellos hasta el 67, pero después me casé y nos fuimos para allá. Claro. Pero de todas maneras era un convivir en un apartamento chiquito y él siempre con su rincón de digamos, lectura, escritura. Mi padre estaba presente físicamente, pero en cuanto a la presencia, ¿cómo te puedo decir? De rodeo, de proximidad. Estar con el momento. Ajá. Era mi madre. ¿no? Claro, Es ella la que... Y es, como suele pasar. Como suele pasar. Y en cierto punto, y su mundo era ese allí de que hablábamos nosotros. Ajá, claro. ¿no? Constantemente y escribiendo. Y con la música. Y vos en cierto momento decías... cómo hacía todo eso. Es que la música era para él vital. La música es lo que probablemente le salía más espontáneamente del alma y lo ponía en ese... ¿Y él tocaba la guitarra? Él tocaba la guitarra y él preparaba sus... digamos, las músicas o las que le ponía a letra a Teodoro Díaz Mongelos, o las suyas propias, o algunas otras que él puso música a Carlos Federico Avente, unas canciones. También le puso música a Augusto Rabastos, varias canciones. Puso música a varias canciones. Claro, por eso era múltiple, porque músico pero también escritor. Entonces, que antes no abundaba eso. Antes había el poeta y había el músico. Él hacía también ambas cosas. Las dos cosas. Y como te digo, la rutina en la casa era
los fines de semana eran sus reuniones con los amigos y las reuniones políticas, reuniones musicales, una combinación de todo. Claro. Y durante la semana sus trabajos, sus lecturas, y él siempre estaba, subrayando los libros. Cuando él leía algo que tendría trascendencia, ahí estaba. Muchos creen que Stroessner en realidad lo persigue porque ve que lo ensombrece, que hasta podía haberlo reemplazado, que podía ser el presidente de un nivel intelectual superior a Stroessner que podía llevar a Paraguay a la democracia. Hay siempre una especie de pensamiento en ese sentido de que Stroessner por eso lo persigue tanto. Y bueno, ahí yo creo que hubo una traición de parte de Stroessner, porque en la época en que se produce el golpe del 54, sí. No era, tengo entendido que ese fue un golpe muy civilizado, no hubo nada de... fue una especie de común acuerdo. Y además se esperaba que sea el comienzo de un amanecer democrático. La idea era que tenía que llamarse a elecciones en el periodo que faltaba. Exacto. Y que durante el periodo entre el 54 y no sé cuándo serían las próximas elecciones, ese gobierno, iba a haber un gobierno interino nada más. Correcto. Y tenía que ser de eso, interino para llamar a elecciones. De transición. Y ahí, en ese grupo de las personas que estaban representantes del Partido Colorado y el presidente y hubo un voto, un acuerdo para elegir a alguien que sustituyera. Y según me contaron muchas personas, el que querían que fuera era papá. Claro. Y le nombraron. Pero papá siempre fue muy constitucional, ¿cómo se puede decir? Siguiendo las reglas de la Constitución. En esa época no tenía la edad. Papá estaba en sus 30 y pico de años. Claro, era muy joven. Y no tenía la edad para ese cargo de presidencia. Entiendo. Pero eso ya generó en Stroessner una... Él sugirió, creo que porque jamás pensó que vendría ningún tipo de traición. Claro. Él pensó que Stroessner sería la persona. Claro, que era un general institucionalista joven. Y era joven. Después apodera al Partido Colorado. Exacto. Qué interesante. Lo que pasó es eso. Y por eso muchas veces nos dicen a nosotros, tu papá le puso a Stroessner, pero no fue así la cosa. Entonces, entonces Stroessner no cumplió. Él tendría que haberse quedado hasta el 57, 58. Por ahí. ¿Cuánto tenía que ser las elecciones? Pero no. Ahí empezó. Por eso, fue una traición de Stroessner, una traición. Él se va vos ya habías nacido cuando él se va al exilio. Vos naciste en Paraguay. Yo nací en el 45. Vos sos la más grandecita. Acordate que yo cumplí 80 años. ¿Y tuviste hermanos que nacieron en el exilio? Los menores. Toditos nacieron en Asunción. Okay. Mi hermano José, que es 12 años menor que yo, nació en Maricruz 55, José 57, ¿verdad? Sí, acá tengo la lista. A ver, fíjate, sí, 57. Están José el menor. Sí, José el menor. Y entonces en el 57, te dije, en el 58 nos fuimos nosotros. Claro. Entonces, sí, papá en el 56, pero... Y después se fue yendo la familia. Y mamá se iba a visitar a papá en el exilio. ¿Hasta y ahí se concibe José. Entonces, pero vino a nacer acá. Pero vino a nacer aquí y después fuimos a San Pedro un año más y en el 58, a fines del 58, en diciembre del 58, viajamos a Montevideo. San Pedro del Paraná. San Pedro del Paraná, sí. Claro, que tiene una canción bellísima también, Epifanio, dedicada a su pueblo natal. Bueno, antes de hacer la primera pausa, y Fernando Lugo Méndez es tu primo. Es mi primo hermano. Ok. O sea que la Méndez, que es mamá de Lugo, es la hermana de tu papá. Sí. ¿Verdad? Sí. Claro. Sí.
ella es la hermana de papá. Correcto. Sí. Sí, por eso que es primo hermano Lugo. Él es primo hermano, sí. ¿Y no tuviste ni un ministerio en esa época? No. Tengo que hacer la pausa. Es para hacerte reír nomás. Yo sé que no forma parte. Los Méndez Fleitas no son así. Ninguno pidió cargo, ninguno quiso aprovechar. No. Al contrario, trataron de dejarlo tranquilo a Fernando para que gobierne. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con esta historia que va a mezclarse también, obviamente, con literatura, pero que es muy interesante para aquellos jóvenes que a lo mejor no saben ni quién fue Méndez Fleitas. Importante que repasemos la historia para entender lo que nos pasa hoy, inclusive en Paraguay. Ya volvemos. Teresa Méndez Fey con nosotros, respetada autora que se dedicó en gran parte de su vida y su trayectoria profesional a estudiar y a promover la literatura paraguaya. Pero en este segundo capítulo entramos un poquito más en la historia íntima familiar y conocemos también al otro Epifanio, no solamente al político, sino que al hombre común y corriente. Vivían en Barrio Jara. Aquí en Asunción vivíamos en Barrio Jara, ahí detrás del Olimpia. Ah, mira vos, sí, claro, que eran los barrios tradicionales de clase media en Paraguay, sí, ¿no? Sí, en Asunción. Vivimos muy poco tiempo ahí, porque menos de un año creo, pero porque después ya estábamos en el 50 y 54, una cosa así. Claro, habrá sido. Ya por ahí fuimos a San Pedro, cuando pasó lo del golpe, nosotros estábamos en San Pedro. En San Pedro. Mi papá estaba no exiliado, sino el otro término. Desterrado. Desterrado, estaba todavía en Paraguay. Sí, cuando se hacía mucho en la época de Stroessner, hasta los últimos tiempos. Confinado. Ahí está. Se mandaba al Chaco, confinado. Estábamos confinados. No podía moverse de ahí. Lo que te quería contar es, cuando volví, o sea, nosotros salimos, como te dije, en el 58. Sí. Y yo una vez volví a Paraguay porque quería que mi esposo y mi hijo conozcan. Y volvimos en el 79, a ver si era el 79, creo que era. 74, no, el 74. Mi hijo tenía 5 años. En el 74 volvimos acá. Y resulta que vinimos más o menos de incógnito porque, bueno, yo no quería, tenía miedo realmente. Totalmente. De salir con mi familia, mira si pasaba algo. Y entonces venimos y mi tía Juanita, la hermana de papá menor, hizo correr la voz de que mi esposo era un general veterano, pero como él había estado en Vietnam, había algo de ahí. Era una mentira exagerada, sí. ¿No? Entonces, de esa manera, para que no nos tocaran. Y no nos tocaron. Qué ingeniosa la tía. Hasta el momento, que teníamos que cruzar de Encarnación, que estábamos justamente, nos quedamos en la casa de tía Mimina, la mamá de Nono, Fernando, sí. Y el papá, tío Guillermo. Y nos quedamos ahí y estuvimos un par de días, 3 días, y para cruzar con la balsa. Con la balsa. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos el momento de cruzar. A mí me llevan, los tíos y los primos estaban con nosotros ahí esperando que abordáramos la balsa. Y entraron todos. Pero me dijeron a mí que yo espere. Todo el mundo estaba ahí ya adentro. Usted espere, señora. Bueno, fíjate, que tenía, nací en el 45, tenía 29 años, ¿verdad? Claro, una cosa parecida. Jovencísima. Entonces ellos se van y mi hijo chiquito, 5 o 6 años, 5 años, y resulta que no se va. Tenía mi pasaporte. Y viene y cuando voy a entrar yo, no tiene que esperar, señora. Estamos no sé qué estaban buscando. Revisando. Se dieron cuenta quién era yo. Claro. Entonces, porque estaba en mi pasaporte. Claro. Mi pasaporte paraguayo. Y el servicio de espionaje de Stroessner era
Tremendo. Y bueno, ¿qué pasa? Vienen y yo ya pensando que no me iban a llevar, me iban a dejar. Claro. Y por supuesto, sabes que soy llorona. Además estaba preocupada, mi hijo y mi hijo se iban. Y viene, esto se lo tengo que agradecer eternamente y espero que este señor esté en el cielo. Viene el chofer de la balsa ¿Sí? y me dice, señora, usted no se preocupa. Yo de aquí no salgo sin usted. Ah, mira vos. Mira, ¿qué me dice? Siempre hay un brazo solidario, ¿no? Exacto. Algo... Jamás me voy a olvidar, porque realmente fue Qué fabuloso. increíble. Y hasta que te dejaron ir. Y me dejaron entrar. Pero es evidente que ya hubo un llamado, alguien avisó, alguien... Que muchos de esos gestos ahí, a mí me contaba mi padre también, a él lo saca un canoero por Clorinda de noche, porque iban todos, así salían del país, porque estaban todos amenazados de muerte después del 47. Ahora, Teresa... Y después ya decidí nunca más volver a Paraguay, hasta el 89, que vine con el grupo de observadores internacionales. Imagínate vos. Fui con mi hermano a nuestra casa vieja. ¿Ah, sí? Y eso es lo que te quería contar. Sí. Fue a la casa vieja y le dio a Epifanio, a mi hermano, yo quiero sacar fotos, quiero ver esto. Claro. Y nos vieron sacando fotos y después nos invitaron los dueños. Yo le dije, esta fue nuestra casa. Y entré y estaba todo el estudio de que era de mi padre, estaba todo igual como y ellos le habían agregado una piscina, estaba mucho más linda. Pero entonces después vengo y me doy cuenta de que unas señoras nos están mirando del vecino, dos señoras. Y entonces voy y les digo, señora, ¿ustedes se acuerdan quién vivía aquí en los años 50? ¿Ustedes ya vivían acá? Dice, sí, nosotros vivimos acá desde hace añares. Y entonces le digo, esa fue mi casa, le digo, cuando yo era chiquita. Y ¿qué recuerdan de ahí? Le digo, mi padre era Epifanio Méndez Fleitas. ¿Usted lo conoce? Epifanio, no sé. Pero lo que sí me acuerdo, que ahí había un señor que tenía música todos los fines de semana. Ahí venían cantantes y venían a hablar y a cantar. Y eso es lo que nos recordamos. Era un señor en donde, era mi padre. Qué increíble. Porque ahí tenía música. ¿Se acordaban de ese aspecto de tu papá? Exacto. Que para él también era tan importante, ¿no? Claro. Qué increíble, ¿no? Claro, eso es el punto. Se acordaba de la música. Y eso es lo que la gente recuerda, la música. A papá lo recuerdan por su música. Claro. Hay un capítulo de una novela de René Ferrer, en donde el capítulo se llama La música maldita. Y ella en su novela... Ay, Néstor, se me fue el título, ese tipo de cosas me pasa por la edad. Creo que es su última novela. En esa novela, a ver si alguien recuerda, el capítulo es sobre la música de papá. Y ella me contó el episodio. En su novela, ella cuenta de que en reuniones en donde estaban, esa música no se podía tocar. No, era peligrosísima. Es lo que te contaba en la radio, era clandestino. Igual circulaba, viste que cuando prohibís algo también querés. Exacto. Entonces circulaban los cassettes, lo que te conté de los exiliados que se repartían cassettes por Europa, donde él inclusive hablaba también. Sí. Es genial cómo le sobrevivió su obra. Hizo mucho en política, pero... la obra que va a quedar es esa. Sus escritos, sus poemas, sus canciones, su música. También sus libros. Varios de los libros, pero dos de los libros para mí y para todos que son realmente importantísimos y que se tienen que conocer en Paraguay son Diagnosis Paraguaya y Historia y Antihistoria. Se me olvidó el otro, dos libros de mi padre, pero Diagnosis Paraguaya es un libro que publicó en el 65 en Uruguay. Es un libro voluminoso, que tiene 500 y pico de páginas. Que letra chiquitita y legible, parece letra de Biblia. Pero ese libro está prácticamente agotado, pero es un libro que es como una Biblia de todo lo paraguayo. Bueno, ahora en algún momento se va a reeditar. O sea, está todo tipeado para volver a hubo que reconstruir todo porque
Qué genial, no había computadora en esa época. Va a ser, no, todo a máquina. A máquina. Él escribía directamente su libro, dictaba. Sí, no, él y yo, con lágrimas en los ojos muchas veces. Sí. Yo tipeé, hice el de Diagnosis Paraguaya, no todo el libro, porque él lo estaba haciendo en el 63, 64 y yo fui a Estados Unidos. 6 meses que mi primo Nolincho, el hermano de Nono, el hermano de Fernando, tipeó gran parte de ese libro. Yo, él y papá. Qué increíble, qué historia papá fabulosa. tipeaba con 2 deditos. Ahora, con 2 dedos, claro, así pues era antes, hasta que aparecieron las academias de dactilografía, ¿te acordás? Exacto. Pero finalmente, para después entrar a otros temas, Epifanio era un hombre de mucha conciencia social, conocía mucho el campesinado, sabía bien los padecimientos del pueblo. ¿Se puede decir que era un progresista? Muy progresista, muy democrático, muy justo, y con un amor inmenso que yo no conozco a nadie que tuve el día por este país. Tengo que hacer la pausa. Está emocionada, Teresa, pero me gusta eso porque es parte de nuestras historias y es bueno de primera mano saber el ser humano Epifanio, más allá del mito. Y de doña Fredes Vinda también le quiero preguntar una cosita más a la vuelta y de otros temas más. No se olviden que estos son 2 capítulos. Ayer hicimos uno, hoy otro. Y que además Teresa va a estar en la Feria del Libro, un buen momento para saludarla o para conocerla. Enseguida les contamos cuándo. Ya volvemos. Estamos con Teresa Méndez Fait. Es interesante conocer esta historia más íntima de la familia Méndez Val. A propósito, los Val no son muchos. Es un apellido... Es un apellido que es del área de Cataluña, de esa zona. De Barcelona, cerca, hay una zona de Cataluña. Sí, de Barcelona, de la parte noreste de España. Y no hay muchos Val, no tenés muchos parientes Val. No, todos los Vals que hay son parientes. ¿Dónde se conoció con Méndez? Mi abuelita, con González, mi abuelita Victoria González. Y ella se casó se casó con mi abuelo José. No se casaron, se juntaron. Se juntaron, como era antes. Sí, exacto. Sí. Con José. Él era José Val, del lado de mi madre. Él era su familia. Él nació ya en Paraguay, pero su familia venía de España. Ahora, pero tu mamá, doña Fredes, ¿cómo le conoce a Epifanio? Se conocen... Mi padre vivía en una pensión que creo que era la dueña de la pensión era una de mis tías, una de las Val. Y mi mamá creció a partir de los 6 o 7 años. Mi mamá fue a vivir con unas tías. Y esas tías eran dueñas de una pensión, algo así. Y ahí en Asunción. En Asunción. Y ahí conoció. Mi mamá creo que tenía que ir a cobrarle el alquiler o algo por el estilo. Esa fue el origen. ¿Y tu papá ya había venido de San Pedro para formarse acá? No, mi padre de San Pedro fue a Villarrica. Primero, sí, ahí estudió. Ahí, y después se vino para acá. ¿Y vos te acordás todavía de la época en que él fue autoridad, que fue presidente del Banco Central, que ya era...? De presidente del Banco Central, sí me acuerdo y de jefe de policía también. Jefe de policía. Claro, porque estábamos en... no sé si en el 50... Él fue jefe de policía hasta el 52, creo. Y en noviembre, si mal no recuerdo, noviembre del 52, empezó como presidente del Banco Central. ¿Nunca lo viste a Stroessner vos personalmente? Personalmente, sí lo vi. De chiquita vos. Sí, porque yo fui a un cumpleaños, al cumpleaños de Tesorín. El hijo mayor debe ser. Sí. Por allá por el 53, 54. ¿Le decían Tesorín? Uno de los, creo que era el mayor. Gustavo. Tesorín, sí. Yo era
compañera de clase de Graciela. De Graciela. Exacto. Estábamos en Las Teresas, segundo grado, las dos. Ah, mirá vos. Pero sí, éramos compañeras de clase y bueno, hubo un cumpleaños y me invitaron y yo fui al cumpleaños. No sé si Papucho también fue, creo que fui yo sola al cumpleaños y ahí lo Claro, conocí. lo viste. Pero no éramos amigos, Claro. era como compañeros de clase de todo ese tipo. Hasta que se convierte en el enemigo público número 1, Epifanio. No, pero yo ya no estaba acá. Ya no, Porque ahí ya eso no. ya, nosotros Ahí ya ya no. salimos, sí. No, por eso digo, porque qué curiosa la historia, ¿no? Sí. Y tu mamá, ¿cómo dijiste recién? Era la que estaba más próxima. Sí, bueno, porque siempre estaba en la casa. Claro. Y claro, y ella tenía una opinión política también, no era más neutral, digamos. No era de mi madre escuchaba pero Claro. nada no tenía opiniones políticas, Claro. tenía opiniones culturales relacionadas con la política, pero Correcto. ahí la figura política era mi padre. Muy grande, claro. Exacto. Además, era la usanza también cultural de la época, ¿no? Exacto. Ahora, Pero el apoyo total, o sea, mi madre, ves que siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sí. Esa era mi madre, una gran mujer. me imagino, para más soportar todo ese exilio y esos padecimientos de privaciones. Ahora, ¿de dónde sacan ustedes esta vertiente más cultural? Vos sobre todo, ¿en qué momento decís, esta es mi vida, yo quiero dedicarme a la cultura, a la literatura, al estudio? Bueno, eso en realidad empezó con otro campo. Empezó hasta cierto punto, tiene que ver, no, hasta cierto punto, es muy relacionado con mi padre. Yo estudié Ciencias Económicas de Montevideo. Ah, mirá vos. Yo empecé en la Universidad de Ciencias Económicas. Sí. ¿Y por qué empecé ahí? Personalmente hubiera querido entrar a la Facultad de Letras. Claro. Pero, porque siempre me gustaron las letras. Sí. Pero bueno, la influencia de mi padre, digamos, no es que me haya forzado nada. Era buena en matemáticas también en esa también. época. Y era una carrera Entonces, con más salida laboral también. Y sí, no, pero era porque papá me dijo y me decía, vos me vas a tener que ayudar cuando vamos a Paraguay con el banco, con la parte económica de Paraguay. Ajá. Así que a mí me estaba preparando. Siempre con la mente de volver alguna vez. Siempre con la mente de volver y siempre con la mente de venir a arreglar la situación, Claro, a continuar lo que ya había empezado con la parte de la economía. Entonces Claro. yo hice eso porque pensábamos que íbamos a volver. Claro. Y resulta que después, bueno, cuando ya me casé y me fui para allá, me di cuenta de que, bueno, ese plan no iba a funcionar. Claro. y decidí hacer lo que quería. Un año más estudié tratando de continuar en el campo de economía. Ajá. Allá, pero me di cuenta que mi corazón y mi alma y todo mi ser no estaba allí. Y además, mi profesor consejero me dijo, usted tendría que hacer literatura, Claro. usted tendría que hacer, y tuvo la razón, y iba a ponerme a hacer francés primero. Ajá. Y después también mi mismo consejero de francés, porque empecé, me dice, usted debería hacer en español, va a tener siempre la posibilidad de, en iguales condiciones, el ser nativa, a usted le van a dar el Claro, puesto. claro. Y bueno, y tuvo razón. Tuvo razón. O sea, Tuvo tuviste la razón. fortuna que te fueron orientando también. Exacto. Pero tenías ya esa vocación. Y de chica, de nena, ya eras interesada en leer, en cuentos, en esa cuestión así. Sí, fue siempre. El comprar libritos de cuento y Villiquen y todas relacionadas era mi vida. Cuando fuimos a España, Sí. me acuerdo, cuando fuimos a España en Madrid, la hermana de mi mamá, mi tía, ahora falleció hace poco, pero era la que fue con nosotros, vivía con nosotros, estudiaba mientras y fue a acompañarme. Éramos 5 hermanos. ¿Éramos ya 5? Posiblemente, fuimos sí. en el 56 fuimos, sí. Sí, 5 por lo menos ya eran, sí. Maricruz ya estaba. Entonces, y mi tía y yo íbamos a hacer las compras del mercado y siempre yo le decía,
Y ella me decía, por favor no gastes todo el dinero, porque yo quiero comprar esas colecciones chiquitas de libros. ¿Ves que esas colecciones Claro. chiquitas que venían Sí, en un de bolsillo, le decían. chiquito de bolsillo, Sí. de bolsillo? Y bueno, tenía todas mis colecciones de bolsillo y me las tragaba. Qué increíble, ¿no? Siempre me gustó leer. Siempre Evidentemente que ya era tu vocación. sí. Qué fabuloso y qué bueno que pudiste después desarrollarlo. Ahora, dentro de todo ese camino que hiciste, tu gran formación es en Estados Unidos. Sí. Y hay que reconocer que ahí vos desarrollás ya toda esta vocación. No, sí, lo que empezó en Montevideo fueron, digamos, las bases. Claro. O sea, ahí hice la secundaria, Montevideo. Sí. En una época que era muy buena. Y tuvimos una suerte tremenda porque, ¿ves? No hay mal que por bien no venga. El mar del exilio resultó en una educación de primera. Claro. En colegios públicos. Uruguay estaba en un momento extraordinario. Muy, muy bueno. Culturalmente. Y Uruguay, ahí es donde empezaron, digamos... yo seguí leyendo, o sea, tenía a la biblioteca y tenía una prima que nos intercambiábamos libros. Ella iba a la biblioteca, sacaba libros, yo sacaba libros, nos cambiábamos y ahí empecé, bueno, Benedetti, Onetti, mis grandes figuras guías de esos años que se convirtieron después, o sea, Benedetti como para mi tesina de maestría, hice un trabajo sobre los cuentos de Benedetti. Sí. Y bueno, y cuando fui a Estados Unidos, sí, mi formación es, gran formación es allí. Claro, qué interesante. Después, en el próximo bloque, quiero entrar un poco ya en esa etapa norteamericana y tu adaptación a una cultura otra vez diferente, ¿verdad? Hasta en el idioma. Después me contaba un poco de eso, porque es la historia también de muchos paraguayos. No olvidemos que hasta hoy, por cuestiones económicas, hay miles de exiliados que quisieran estar en Paraguay, pero tuvieron que irse. Y es cierto, crecieron, ayudan a sus familias, pero siempre extrañan la tierra. Quiero preguntarle esa experiencia también a Teresa. Ya volvemos con más de esta conversación imperdible con Teresa Méndez Feit. Último bloque de dos programas que hicimos con Teresa. No siempre hacemos dos programas, pero esto sí ameritaba. Aparte que también recorrimos parte de la historia de nuestro país. Teresa, nos quedamos con un par de cosas. A vos justo te tocó también la época del boom latinoamericano. Lo viviste muy de cerca, todos esos años 60, 70 extraordinarios. Roabasto no es boom, pero está ahí también contemporáneo. Borges con una figura superior casi. Después todo lo de García Márquez, Vargas Llosa, tantos escritores, Donoso. Paraguay, ¿qué le falta para entrar en un circuito parecido con los escritores contemporáneos? Y bueno, siguiendo el ejemplo de lo que se hizo y de cómo se produjo el boom, tenemos que tener en cuenta que no es solamente obras que se escriben dentro del país. Mucha de esta gente, como Gabriel García Márquez, estaba en el extranjero. Sí. Ves que él estaba exiliado, digamos. Exiliado, sí. Entonces andaba por Francia y por varios otros países. Cortázar también. En París. Y muchas de estas gentes del boom eran viajeros, viajaban. Sí. Vargas Llosa, toda esa gente era gente que estaba no solamente produciendo dentro, pero hay algunos produciendo fuera exclusivamente, como García Márquez, claro, que mencionamos. Y entonces empiezan lo lógico es que para que te entiendan en el país, en otros países, sí, necesitas las traducciones. Correcto. La traducción de sus obras al francés, al inglés en primer lugar, y a otras lenguas. Y eso es lo que se produce en los años 60 y 70. Salen las obras y se producen. Es una deuda pendiente que hay que ir saldando. Y esa es una deuda pendiente que se está haciendo. Yo te contaba ayer, sí, que en noviembre se presentó Tecó Paraguay en Nueva York. Sí. Una obra de 4 escritores nuestros jóvenes,
enfatizo la juventud porque es la que está, la juventud es el futuro de todo. La que está llegando. Y es la que está saliendo, y es la que está teniendo estas ideas de hacer eso, de sacaron 4 cuentos, uno de cada uno. Te digo, no en el orden que está en el libro. Tayana Larisa Takahashi, Cristian Encina, Uber, se me fue el apellido. No importa, después lo buscamos. Y Lilian. ¿Lebrón? No. Lilian, ay Dios mío. Bueno, la buscaremos. Pero, de todas maneras. Tecó Paraguay. Sí. Y traducido a 4 lenguas. Genial. Inglés, castellano, guaraní, inglés, alemán. Extraordinario. Pero eso tiene que multiplicarse. Claro, te doy un ejemplo. Pero también hay, Cristian Encina tiene también libros, colecciones de cuentos, de cuentos de varios autores, no solamente paraguayos. ¿Lo tuyo está también en formato digital o todavía no? No está todavía en formato digital, pero estoy pensando como en la segunda etapa. Pero ya está en Amazon. Estos libros están en Amazon. Y algunos de mis otros libros también están en Amazon. Pero la idea sería, si esto florece, mi sueño, mi esperanza es que estos libros fueron preparados con la intención de que sirvan para ayudar e incentivar al libro y a la lectura. O sea, la concepción de estos libros fue anterior a la ley. O sea, yo ya tenía los primeros 3 libros cuando salió la ley en el 2023. Sí. La ley en el 2023 yo presenté los primeros 3 tomos. Pero después continué y a la luz de esta nueva ley y me doy cuenta de que se está incentivando porque con las adquisiciones del MEC, todas las librerías, todas las bibliotecas públicas y de las escuelas ya tienen obras paraguayas. Entonces, este libro está preparado para eso. Son antologías críticas. ¿Por qué? Porque tienen el aparato necesario para ayudar a los docentes a prepararse a enseñar estos cuentos. Exactamente. Y a los no docentes, también, personas como cualquiera de nosotras, nos ayuda a interesarnos en lo que está ahí. Entonces, me parece extraordinario. Ahora, ya entrando en esta recta final, ahí no olvidemos que el 7, en pocos días más va a estar ahí el sábado 7 Teresa con Bernardo Levi Fariña como el presentador de los 10 tomos juntos en la Feria del Libro. Eso va a ser que el 7 de la tarde. A las 18 horas. 18 horas. A las 18 en la Feria del Libro. Eso también les recuerdo para... antes de que terminemos, ¿cómo encontraste Paraguay? Porque no venís muy a menudo. Vengo una vez anualmente. Anual, bueno. Ahora ya encontraste un ritmo más. ¿Cómo estás viendo el país? ¿Viste? Saliste con la gente, me imagino anduviste por la calle, hablaste. ¿Cómo nos ves? Bueno, vine acá hace una semana, más o menos. Sí. Y resulta, un poquito más de una semana. Y caminando por calle Palma el fin de semana. El fin de semana me encantó. Claro, estaba la feria, estaba todo. Sí. No la feria todavía. Palmear. Y lo de palmear estuvo muy lindo. Y caminando, las calles están más cuidadas. Sí. En el centro se hizo un trabajo. Ir desde Asunción a Luque a visitar a mi hermano, trato de ir lo más posible. Sí. Vamos por la costanera. Claro. Y no sé, yo encuentro, a mí me gusta lo que veo. Para que está afuera siempre uno ve lo que acá no podemos ver todos los días. Y el ánimo de la gente, la comida, por ejemplo. Bueno, la comida siempre me encantó la comida paraguaya, así que lo primero que vengo acá es a tratar de comer sollo con tortillitas, boriborí, ese tipo de cosas. ¿Y tu marido Rey ya conoce todo eso también? Y así, le encanta, le gusta. Sí. Sopa paraguaya comemos un montón. Yo soy diabética, no tendría que comer tantas de estas cosas, pero
no puedo aguantarme, me encanta, Claro. ¿qué le voy a hacer? Claro. Y ayer con David Galeano Olivera fuimos Sí. a un restaurante en Villamorra, hermoso, me encanta, ¿cómo se llama? O Gaucho. Ah, o Gaucho, sí, 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 se llama. claro. Qué Sí. belleza, qué hermosura y qué variedad de comida. Claro, eso todo creció. Ahí ya variedad gastronómica. Antes teníamos 2 o 3 parrilladas y para de contar, ¿verdad? Creció mucho en eso y hay que reconocer que es parte de la cultura. O sea, ahora ya pudiste establecer como una especie de comunicación más directa con tus orígenes. Porque me decís, Sí, ¿no? imagínate que la historia anterior era que viniste en el 79 Sí. y después otra vez volviste en el 89. Sí, pero yo nunca dejé de tener contacto con eso, a través de la literatura y la lectura. Claro. Yo Ese era tu... creo que si no hubiera habido un exilio, Ajá. tal vez yo no me hubiera dedicado a la literatura. Aunque me gusta la Claro. literatura, me gusta. Pero el asunto es que al estar lejos, ¿cómo conoces? Leyendo y escuchando y sabiendo. Era tu forma de estar cerca. Sí, es cerca. Es muy posible que tal vez hubiera estado, no sé, en economía, no Claro. sé. Pero Jubilada bancaria. Sí, pero el exilio hasta cierto punto ayudó a crecer como persona y a apreciar más lo que es Paraguay. Total. Esta tradición y esta cultura en realidad multicultural que tenemos, porque Sí. dicen bicultural, bilingüe, pero es mucho más que eso, tenemos mucha cultura. Estoy aprendiendo mucho de David, porque cada vez que salimos juntos, él es una enciclopedia de lo que es la cultura nuestra, las Absolutamente. lenguas, Sí. digamos, la riqueza que tenemos en eso. Multicultural, hay que aceptarlo. Y bueno, y desde asumirlo. lejos, desde lejos yo me imbuí, me metí de todo eso a través de la música, y no solamente de mi padre, pero de la música paraguaya. Y soy de la vieja, o sea, a mí me gusta la música antigua, me gusta el tango, me gusta Claro. el folclore, me gusta las guarañas, me gusta toda nuestra música. O sea, eso te acercó también. Esa música nueva, de mucho movimiento, Ya no va conmigo. Bueno, se nos va el tiempo y finalmente, Teresa, tu testimonio de vida también es el de muchos paraguayos que están afuera y que se conectan justamente con su país por eso, por las raíces culturales, por nuestras costumbres, nuestra comida, nuestra literatura, nuestra música. Es el gran nexo, ¿no? Para seguir conectados quizás, ¿eh? Exacto, sí. Bueno, Teresa, plena con tu vida. Vos estás contenta, me decís 7 libros más, vos estás metiéndole para adelante. O sea, te veo todavía con mucho más y esperemos que nos cuente la historia de tu vida en algún librito antes de que sea tarde. Vamos a ver. Fuerza, Teresa. Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue algo maravilloso, inesperado, porque la verdad es que y mucho más enriquecedor de lo que esperaba. Te agradezco de corazón. Por favor, yo seré agradecido. Saludos a Rey, que está esperando pacientemente y que se bancó 2 programas porque hicimos 2 capítulos. Imposible era hacerlo en menos. Lo que quisimos es rescatar una historia de vida de Teresa Méndez Feit, pero sobre todo también identificarnos con mucho de lo que ella contó, con el proceso del exilio de su padre, con el desexilio, con el retorno, con la vinculación a través de la cultura, con tantas cosas que podemos contar los paraguayos y quizás revalorizarnos un poco más. Teresa Méndez Feit es una mujer resiliente que decidió contar su país a partir de su literatura y su cultura. No es poca cosa. Gracias, tengan muy buenas noches.